Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la clase teórica de la unidad 3, en donde vamos a presentar las biomoléculas lipídicas, luego vamos a hablar un poco de la digestión de los lípidos y por último les voy a presentar algunas ideas de ejercicios para que practiquen y resuman antes de completar el formulario del viernes. Antes de arrancar me gustaría aclarar que estas clases teóricas que estamos haciendo en esta modalidad de cursada intensiva son una especie de resumen, no vemos la totalidad del contenido, entonces es necesario que ustedes la complementen con el contenido de los videos dados por el profesor a lo largo de la cursada, con los apuntes que tengan de la cursada, tanto de las clases prácticas como de las clases teóricas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con la clase de hoy. En primer lugar vamos a describir qué es un lípido. Los lípidos son biomoléculas que están compuestas principalmente por átomos de carbono e hidrógeno, es decir, en mayor proporción presentan estos átomos, pero contienen también átomos de oxígeno. Los lípidos son la familia de biomoléculas más complejas. ¿Qué quiere decir esto? Hay distintos tipos de lípidos, es decir, la familia de lípidos, de las biomoléculas lipídicas, presenta diferentes tipos de lípidos, cada uno con características particulares y funciones específicas, pero en común comparten una característica importante y es que son insolubles en agua. Por eso, cuando mezclamos aceite en agua, lo que vemos es la formación de una mezcla heterogénea, una mezcla con dos fases. No se forma una solución, sino que el aceite queda formando una fase y el agua queda formando la otra fase. En general, los lípidos tienen estructuras lineales. Eso quiere decir que tenemos átomos de carbono unidos formando cadenas lineales. Pero también tenemos lípidos que tienen anillos aromáticos o lípidos con estructura cíclica, como puede ser, por ejemplo, el colesterol. Los lípidos cumplen tres funciones principales. En primer lugar, son excelentes moléculas para almacenar energía. En nuestro caso, los almacenamos como acilglicéridos y en el tejido adiposo. Sin embargo, los organismos vegetales también almacenan lípidos en forma de aceite, ¿sí? Que también contiene triglicéridos. Los lípidos también pueden cumplir funciones estructurales, formando parte de las membranas biológicas o de las membranas de las células. Estas membranas están formadas por capas de fosfolípidos que tienen inmersas en ellas moléculas de colesterol que le ayudan a mantener la estructura y la forma de la célula. Por último, pueden cumplir otras funciones, como ser hormonas, es decir, esas moléculas de señalización que utilizamos en nuestro cuerpo para dar aviso a los tejidos de ciertas condiciones fisiológicas, o como vitaminas que deberemos consumir a través de la dieta. ¿Dónde podemos encontrar estos lípidos? Bueno, consumiendo carne, podemos consumir parte de este contenido graso que contiene los animales, ¿sí? El tejido adiposo de los animales. En el caso de los vegetales lo consumimos principalmente a través de las semillas, como pueden ser los frutos secos, la oliva, la aceituna, no me sale el nombre, la palta, entre otras cosas. Por último, también ya deben tener en claro que la comida industrializada, los snacks, las papitas, los palitos, ese tipo de alimentos, contiene gran proporción de lípidos. Para empezar, vamos a describir el primer tipo de lípido, uno de los lípidos más comunes, que son los ácidos grasos. Los ácidos grasos son estructuras lineales hidrocarbonadas, largas cadenas hidrocarbonadas que presentan en su extremo, un grupo funcional ácido carboxílico. Recuerden que a cada biomolécula la describe un grupo funcional particular. En el caso de los ácidos grasos, el grupo funcional particular que tiene es el grupo ácido carboxílico. Mientras que toda esta parte marcada en color violeta es insoluble en agua, esta parte es afín por el agua. En esta diapositiva lo que vemos es tres formas de representar la misma biomolécula. En la primera parte representamos la unión química átomo a átomo de toda la molécula del ácido graso. En la segunda figura lo que vemos es una
configuración espacial, es decir, de qué manera se acomodan esos átomos en el espacio. Y por último tenemos la estructura que preferimos los docentes de bioquímica o que está presente en los libros, que es una forma resumida de escribir este tipo de moléculas. Lo que hacemos es utilizar líneas en donde cada vértice representa la presencia de un átomo de carbono. Y por último, como siempre, debe estar presente el grupo ácido carboxílico. Los ácidos grasos se clasifican en ácidos grasos saturados o insaturados. Los ácidos grasos saturados son moléculas de ácidos grasos que están repletas, saturadas de átomos de hidrógeno. Es decir, cada átomo de carbono presente en estas moléculas contiene unidos el número máximo de hidrógenos que puede unir. Están saturados de hidrógeno. Estos ácidos grasos son lo que llamamos como grasas malas y están presentes principalmente en los alimentos de origen animal, como la leche o los lácteos, mejor dicho, o los embutidos. Por otro lado, tenemos los ácidos grasos insaturados. Estos presentan al menos un doble enlace, o pueden tener uno solo o pueden tener varios dobles enlaces. Estas grasas, llamadas grasas buenas, están presentes en los alimentos de origen vegetal, como los frutos secos, la palta y el aceite de oliva, pero también están presentes en el pescado y en el huevo. Los ácidos grasos insaturados, es decir, los ácidos grasos que tienen dobles enlaces presentes en su estructura, se clasifican a través de la familia de los omegas, ¿sí? Tenemos en esta familia al ácido alfa-linolénico, que lo que tiene es en su estructura 18 átomos de carbono con 3 dobles enlaces que están ubicados en la posición 9, 12 y 15. ¿Sí? En el caso del ácido linoleico tenemos 18 carbonos, 2 insaturaciones ubicadas en la posición 9 y 12. En el caso del ácido oleico tenemos 18 carbonos, una insaturación ubicada en el carbono 9. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber de estos ácidos grasos? Bueno, tienen que saber la estructura general, ¿sí? Tienen que saber dónde están ubicados sus dobles enlaces y por qué es que se denominan omega 3, omega 6 y omega 9. Existen dentro de esta familia de los ácidos grasos omega dos ácidos grasos que nos resultan esenciales. ¿Qué significa que nos resultan esenciales? Que como no los podemos producir en nuestro cuerpo, es indispensable que los consumamos a través de la dieta. Estos ácidos grasos esenciales, que son el omega 3 y el omega 6, están presentes en el pescado, en las semillas, en el huevo, en los repollitos de Bruselas, entre otros alimentos. Bueno, estos ácidos se llaman, si no son omega 3 y omega 6, lo llamamos ácido alfa-linolénico o ácido linoleico. A su vez, según qué configuración tenga ese doble enlace que tienen presentes los ácidos grasos, los podemos clasificar en grasas cis y grasas trans. Las grasas cis son las que están presentes en la naturaleza principalmente, y las grasas trans son las que se encuentran presentes en alimentos industrializados. Como verán, la forma en la que se ubican los átomos de carbono luego del doble enlace es lo que determinará si el tipo de grasa es cis o es trans. A modo de ejercicio también les dejamos esta pregunta en donde tienen que averiguar qué es la margarina. Ahora les presento otro tipo de lípidos que son los triacilglicéridos. Los triacilglicéridos son un poco más complejos que los ácidos grasos, son moléculas más grandes que tienen mucha mayor cantidad de átomos de carbono. Están formadas por la esterificación o por la unión de una molécula de glicerol, con 3 ácidos grasos. Como verán, se forman estructuras muy grandes y complejas como la que vemos acá abajo. Estas uniones son las uniones llamadas éster, en donde se une el carbono del glicerol con el grupo ácido carboxílico de un ácido graso. Otro tipo de lípido que encontramos
es el colesterol. El colesterol es un tipo de lípido que no contiene una estructura lineal, sino que contiene estos anillos aromáticos o una estructura cíclica. Fíjense que está formado por el núcleo esteroideo, que es la unión de estas estructuras cíclicas entre sí. El colesterol cumple funciones muy importantes en nuestro cuerpo. Es precursor, por ejemplo, de las sales biliares, ¿sí? A su vez nos permite formar la vitamina D y es la estructura base sobre la cual se van a producir diferentes tipos de hormonas. Obviamente el exceso de colesterol también es malo, pero fíjense la importancia y la variedad de funciones que cumple esta molécula. Por último, existen otros lípidos como por ejemplo las vitaminas, que pueden clasificarse como liposolubles o hidrosolubles. Les dejamos en esta imagen cuáles son las vitaminas presentes en cada tipo de alimento. Si bien ustedes no tienen que saberse de memoria la estructura de estas vitaminas, es importante que tengan una noción general de en qué alimentos se encuentran.